Hoy por la mañana amanecimos en la Ciudad de México con una noticia que, pues digo, o sea, honestamente yo no tengo memoria de algo de esta magnitud que haya sucedido en la Ciudad de México. Y es que el secretario de Seguridad de la Ciudad de México fue víctima de un atentado criminal, de un atentado por su vida. Hablamos, por supuesto, del secretario Omar García Harfuch. Vamos a ver un video como tal. Esta es la información que se tiene hasta el momento. Esto es un video compilado, bueno, un video, digamos, editado por El País. Esto circuló, pasó en TV Azteca, pasó en otros medios, en el Universal también lo vi. Vamos a ver las imágenes y comentamos no solamente de esta acción en particular, sino de la situación de seguridad como tal en todo el país. Bueno, esas son las imágenes como tal. Eh, digo, ya se declaró, tanto por parte del gobierno de la Ciudad de México, se declaró también por parte del gobierno federal, de la Fiscalía General, de las investigaciones que se están llevando a cabo. Esto dejó, como vieron ahí, un saldo de 3 fallecidos, fueron 2 escoltas del propio García Harfuch y una señora, una mujer, madre de familia, que, estaba en el lugar, ¿no? En el lugar equivocado, el hora equivocado, y lamentablemente fallece. Es de, bueno, el mismo García Harfuch fue herido de bala, ¿no? Se habla de algunos impactos, tanto por esquirlas como de balas como tal. Se capturaron a 12 personas, que se sepa hasta ahora. Evidentemente las investigaciones continúan. El propio García Harfuch culpa al cártel de Jalisco Nueva Generación, que se presumía o se suponía que no tenía injerencia en la Ciudad de México. Hoy se le presionaba, ¿no?, a la jefa de gobierno en una conferencia de prensa matutina eh, sobre esta cuestión, y ella no se atrevía a decir que hubiera presencia como tal, ¿no? Se decía, pues vamos a investigar. Aquí en la Ciudad de México operan bandas de crimen organizado, algo que se negaba en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Él decía que aquí no había presencia de narcotráfico. Obviamente, o sea, todo el mundo sabe de la Unión de Tepito que ha ido cayendo. Este gobierno sí ha reconocido que existe ese problema y lo ha combatido como tal. Eh, ¿qué perfil tiene García Harfuch? ¿Quién es? Él pues es un policía de carrera, ¿no? Un oficial con muchísimos años en diferentes cuerpos policíacos. De hecho, estuvo al mismo tiempo que García Luna. O sea, no quiero decir que haya sido su mano derecha, ¿no?, que sea cómplice o que esté metido en temas de crimen organizado. Quiero decir con esto que él lleva muchísimos años dentro de diferentes cuerpos de policíacos en México, ¿no?, a nivel federal. Y bueno, ahora es el encargado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, es el principal encargado de la policía de la seguridad en la capital del país. Él tiene un perfil mucho más de investigador, pues, y se le ha criticado dentro de su gestión, que tiene, o sea, año y medio, de brincarse procesos incluso y de algunos abusos de derechos humanos. O sea, hay que poner todo en contexto. Él ha sido responsable por la captura de 25 integrantes de medio y de alto perfil del cártel de Tepito, Nueva Generación en la Ciudad de México, y por eso la primera especulación fue que había sido este grupo en particular. Como tal,
hasta el momento todavía no hay un culpable, ¿no? Una organización señalada como culpable, más que por el propio García Harfuch, que señala el cártel de Jalisco Nueva Generación, pero no se ha presentado mayor evidencia al respecto. El fiscal general de la República habló y dijo que esta sí es una línea de investigación que se va llevando, pero hasta ahora es muy pronto para sacar conclusiones ¿no? concretas. Ahora, sobre el problema de seguridad general en el país, porque últimamente hemos visto una escalada de violencia como hacía varios años no veíamos, por lo menos no en un periodo tan corto de tiempo. O sea, vimos problemas en Zacatecas, problemas en Oaxaca, problemas fuertes en Guanajuato, eh, problemas fuertes en Sinaloa, problemas fuertes en Coahuila, en Sonora. Eh, y esto es, o sea, hay que decirlo, es legado del modelo de militarización del país, de la guerra contra las drogas, que no se ha acabado. O sea, eso hay que decirlo abiertamente, abre la puerta, ¿no? Y le abre el avispero Calderón con su guerra contra el narco, contra las drogas, que nunca anunció. O sea, no era una promesa de campaña, pero la lanza para inyectarle más recursos a los cuerpos militares para beneficio personal. Después lo supimos, ¿no? Con el caso de García Luna, y para legitimar su gobierno, que venía de probablemente la segunda elección más controvertida de la historia del país. O sea, yo me atrevería a decir que hay indicios fuertes a que apuntan al fraude electoral. Entonces, en una decisión visceral, o sea, que no fue planeada, que no fue estratégica, que no fue fundamentada en algún tipo de evidencia o experiencia internacional que te dijera o apuntara que pudiera ser una estrategia correcta de combate al crimen organizado. O sea, sale a la calle, ¿no? Salen los ejércitos a las calles, y desde ahí la violencia en México se ha multiplicado. O sea, no solo se ha duplicado, o sea, ya son órdenes de magnitud superior a la violencia que teníamos. Que existía, por supuesto, pero había una cierta paz, un cierto armisticio entre los distintos grupos delictivos. Y bueno, después de Calderón se ha vuelto un desastre completamente. Vemos el caso de Peña Nieto, que siguió con esta estrategia y supera incluso los números de Calderón. Llega López Obrador con la promesa de campaña, que este fue uno de los motivos por los que particularmente me decidí a votar por López Obrador. Fue la promesa, que él simplificaba como la política de abrazos no balazos, pero esto significaba, creía yo, un proyecto mucho más complejo de, primero, amnistía. O sea, que eso es importantísimo en los procesos de paz históricos, por ejemplo en Colombia, en Centroamérica. O sea, el tener la amnistía en la mesa fue parte fundamental del cese del fuego y de la desescalada de violencia que se ha vivido históricamente en la región. López Obrador lo puso en la mesa, y yo dije, bueno, o sea, esto sí es un cambio de timón de estrategia como tal, y puede que valga la pena. O sea, si eso significa pacificar el país, o sea, ¿sabes qué, cabrón? Adelante, güey. O sea, perdonar a unos pocos por el beneficio de la mayoría, adelante. Y no solo eso, o sea, yo iría todavía más allá, y aquí se ha hablado constantemente de eso. O sea, se necesita transitar del modelo securitizador y el modelo militarista que ve así a las corporaciones criminales y al consumo y venta y tráfico de drogas, y se tiene que pasar de un modelo de seguridad pública a un modelo de salud pública. Y con eso me refiero a legalizar, grabar y regular los diferentes tipos de sustancia que consumimos. O sea, de esa forma, aunque parezca contraintuitivo, o sea, ¿cómo se están peleando por eso y se están matando y los vas a regular? Sí, completamente. Eh, o sea, y hay diferentes tipos de argumentos. O sea, el argumento de la libertad personal, que sería un argumento de derecha, o si quieres un argumento libertario. O sea, ¿quién es el gobierno para decirte que no puedes o no debes alterar un poco tu conciencia, ¿no? A partir de ciertas sustancias? O sea, si no dejamos que el gobierno nos diga si podemos o no beber una cerveza, o fumar un cigarro, o tomar una taza de café, o tomar un Red Bull, ¿no? Para despertarnos, o estos ¿no? drinks diferentes de vitaminas, ¿no? Y minerales que alteran tu conciencia como tal, o sea, de forma ligera.
Si no permitimos eso, ¿por qué sí vamos a permitir que nos lo diga, nos lo dicte con otros tipos de sustancias? Ahora, no estoy diciendo que sean totalmente benignas y que no acarreen problemas. Estoy diciendo que con la regularización, legalización y gravamen de estas sustancias, se pueden crear campañas robustas de concientización y de atención a quienes en verdad tengan algún problema. Aquí he hablado de esto muchas veces. El 80% de los consumidores de cualquier tipo de sustancias son consumidores ordenados, o sea, consumidores que no tienen ningún problema de adicción. O sea, obviamente esto deja a 20% de los consumidores con algún tipo de problema de adicción. O sea, desde levantarse tarde para ir a trabajar, pasando por dejar de ir a una reunión por consumir la sustancia, hasta los casos más dramáticos que sí, o sea, efectivamente son casos de violencia que destruyen su familia, destruyen su vida, etcétera. Pero con una campaña amplia de prevención y de rehabilitación que podría ser perfectamente financiada por por el gravamen que le hagas a este tipo de sustancias, o sea, se pueden prevenir todo tipo de temas de adicción. Y además, o sea, enfocándolo al tema de violencia, cuando una sustancia que tiene demanda está en el mercado negro, o sea, la gente la va a consumir sí o sí, porque tiene demanda. O sea, no le vas a negar a la gente el consumo. Veamos el caso de Estados Unidos en los años de la prohibición, que fue cuando la mafia, Al Capone, ¿no? en Chicago y otros capos en todo el país fueron más poderosos. O sea, ahí es cuando la mafia fue más poderosa, cuando la sustancia estaba prohibida. O sea, cuando se han vuelto más poderosos los cárteles en México, que, o sea, históricamente hemos sido productores y consumidores y es parte del folclore mexicano. O sea, hay que decirlo también, es parte de la cultura del consumo de marihuana y de amapola. O sea, no vemos la amapolita dorada de los valles de Pic, ¿no? Si no estás enamorado, vemos la cucaracha que no tiene que fumar marihuana, ¿no? O sea, es parte, pues, es un legado histórico de nuestra cultura. O sea, negarlo, tenerle miedo, o sea, huir de eso es francamente irracional. O sea, cuando vemos que la estrategia de seguridad ha fallado en todos sentidos, o sea, es un fracaso total. O sea, bajo la métrica que tú me digas, güey. O sea, hoy en día, si vemos un antes y un después de la implementación de esta estrategia, que de nuevo López Obrador no ha modificado, lo único que hizo fue organizar los cuerpos de seguridad en un paraguas llamado Guardia Nacional, pero no ha modificado la estrategia. Si ves los resultados del antes y después, hoy en día en México se consume más droga que antes, se produce más droga que antes, hay más muertes, hay más violencias, hay más desplazados que antes. Y, o sea, vamos, no encuentro argumentos para seguir la misma pinche estrategia que nos ha llevado hasta acá, cabrón. O sea, no veo argumentos para eso. Tenemos que girar, pero ya, güey. O sea, yo esperaba que un gobierno que se dice de izquierda tenga esta visión mucho más humanista, mucho más holística y ver el panorama completo. O sea, no nada más actos de violencia que claro, o sea, por supuesto son condenables y hay que perseguirlos. O sea, yo no estoy diciendo que se va a legalizar el homicidio, el secuestro, los atentados. O sea, no. Estoy hablando de los incentivos para que eso se lleve a cabo. Eso sí hay que cortarlos. Y tampoco, o sea, desliguemos o desatemos estos hechos de violencia en todo el país de los gobiernos locales y de las estructuras de poder locales y de los medios de producción local. Un ejemplo concreto, el caso de Guanajuato, la violencia y los cárteles de crimen organizado muchas veces son empresas o funcionan como empresas, ¿no? Multifactoriales que tienen subsidiarias no nada más en la venta y consumo de sustancias, sino en la venta y tráfico ilegal de combustible. O sea, y ha sido probablemente facilitado por los gobiernos panistas que llevan por lo menos 20 años gobernando en Guanajuato. Eso por dar un ejemplo. O sea, hay otros grupos que están mucho más ligados con la minería de recursos estratégicos. O sea, me explico. Entonces hay que regular todo este tipo de acciones, güey. O sea, mientras no estén reguladas, están en el mercado negro. ¿Y quién gana en el mercado negro?
pues no es quien haga el mejor producto tenga la preferencia del consumidor. O sea, gana el que tenga más fuerza, pues el que tenga más armas. En eso es lo que estamos viviendo. Ese es el tema estructural, es el tema fundamental, el tema toral, el tema que no podemos perder de vista por cualquier atentado aislado que suceda en el país, por más violento que sea, por más agraviante que sea. O sea, tenemos que tener la mira muy fija en el problema central de todo esto. Y es que se está permitiendo que estos grupos de crimen organizado eh, trabajen en el mercado negro. ¿Qué pasa cuando regulas un mercado donde antes había un vacío legal? ¿Quién gana en ese mercado? Pues las empresas. O sea, cambias cárteles por empresas. Pero digamos, o sea, por más pernicioso que puedan ser los monopolios estatales y corporativos del mundo, o sea, tú no ves los sicarios de Walmart o no ves los sicarios de Amazon peleándose, ¿no?, en las calles por la preferencia, o sea, por las plazas, güey. O sea, digamos, es absurdo pensarlo. Como sería absurdo que sucediera si estas sustancias fueran legales. O sea, eso es lo que quiero que se quede claro en esta cuestión. Por supuesto que es absolutamente condenable. Ya se refrendó el cargo de, de mi tocayo, ¿no?, de Omar, al cargo de las fuerzas policiales de la Ciudad de México, de García Harfuch. Y bueno, o sea, nada más como último punto que me gustaría tocar, es que parecía, por lo menos, que antes de este atentado había una ruptura o descoordinación entre el jefe de gobierno y el propio García Harfuch. Se hablaba, se rumoraba de que podía renunciar o podía ser removido de su cargo por estos problemas que comenté al inicio de derechos humanos y de como que se saltaba procesos pues para llegar al objetivo sin importar el proceso, ¿no?, para llegar a él. Pero bueno, o sea, ya se refrendó su mandato. Vamos a ver qué sigue. Se habla de una coordinación más fuerte con Guardia Nacional, con la Procuraduría, pero o sea, tenemos que tener resultados, sí, en este caso y en todos los casos de violencia que hay en el país, pero no perdamos de vista en la estrategia que se está llevando a cabo, que no es fundamentalmente distinta a la que nos tiene rotos como país que implementó Calderón y que siguió Peña Nieto. Muchas gracias por ver. Esto ha sido Reporte Crítico y nada, ¿no? Suscríbanse y toda la cuestión. Muchas gracias.